Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Ecuador vive tres crisis que no se resuelven, por el contrario, se agudizan: la de seguridad, la social y la política. Para ninguna de ellas hay una salida en el corto o mediano plazo. Más allá del silencio del gobierno, son los actores políticos los más activos en discutir, pero sin una respuesta clara para la ciudadanía. Tras el paro indígena y popular de junio último, la situación económica de la mayoría de los ecuatorianos sigue para peor. No ha mejorado en nada y de esto queremos hablar con el asambleísta por la Revolución Ciudadana, Pavel Muñoz. Bienvenido, Pavel. Qué gusto. Orlando, ¿qué tal? Un gusto, ¿cómo estás? Un saludo para toda América Latina. ¿Cómo entonces explicar estas tres crisis? ¿Cómo se puede sintetizar para que nuestra audiencia en América Latina entienda de la grave situación que vive el Ecuador, con inseguridad muy grave y llegando incluso a niveles que ya rebasarían los índices de Colombia y México? La sumatoria se constituye prácticamente en una debacle, Orlando, y eso es lo que está viviendo el país. Para que la gente que no conoce Ecuador o que está fuera de América o que está en América Latina, fuera del Ecuador, pueda tener una idea, nosotros hemos tenido, si hacemos una suerte de recorrido de las encuestas de opinión pública, hay un año que es terrible para el Ecuador, dos en realidad, año 1999 y 2000. Quiebra el sistema financiero bancario, 2 millones de ecuatorianos tienen que salir a España, Italia, Estados Unidos a buscarse la vida, y ahí teníamos un estado anímico absolutamente decaído. ¿Qué quiero decir con esto? La gente decía, estamos mal, creemos que en el futuro podemos estar peor, no tenemos expectativas de que las cosas mejoren. Hoy estamos teniendo un estado anímico peor que en esos años, Orlando, lo cual marca que la crisis es efectivamente profunda. A eso debería sumarle yo lo vengo llamando así, ¿no? Las calles se han tomado, la delincuencia, la inseguridad se ha tomado las calles del país, y la pobreza y el desempleo, el bolsillo y la economía de las familias. Eso es lo que está sucediendo. Esa combinación de crisis, además sumada a una institucional que viene desde el gobierno de Moreno, me parece que le va poniendo al país en una situación que, insisto, algunos la podemos catalogar de debacle nacional. Y todo eso sumado a un presidente ausente, no está en las calles cuando se requiere la presencia de la máxima autoridad. En Cristo del Consuelo hay una explosión, pasó la explosión el 14 de agosto y ahora la gente reclama incluso atención urgente porque estaba prácticamente botada en la calle. Esta crisis de liderazgo, esta ausencia de un presidente, ¿qué conlleva? Conlleva a que no tengas confianza en que haya una persona ni una institución en que pueda sacarle al país de esta postración. Le sumaría nuevamente un elemento de encuestas donde está señalado el presidente de la República. Pero en este momento, Orlando, no hay ningún ecuatoriano que tenga una confianza fortalecida sobre ninguna de las instituciones. La Presidencia de la República, el Gobierno Nacional, los medios de comunicación, la Contraloría, la Fiscalía, la Asamblea Nacional, es decir, los jueces, la policía. Sí. El ejército suele salvarse un poquito junto con la iglesia, pero respecto a sus números históricos también son absolutamente bajos. Y el presidente lidera, si tú quieres, de esa falta de confianza y credibilidad ciudadana. Pones el ejemplo de Cristo del Consuelo, donde hay un atentado significativo que no lo hemos tenido en el país y simplemente no aparece. Pero lo otro que es aún más complicado es cuando hay una movilización como la que tuvimos últimamente, el paro nacional liderado por el movimiento indígena, llama al diálogo y se esconde detrás de sus ministros a quienes mandó a ese diálogo. ¿Esto por qué? Porque él tampoco, me parece, ha logrado entender lo que significa la autoridad pública y estar al frente de un Estado. Siempre lo criticamos. El problema del presidente Lasso es que cree que el Estado ecuatoriano o el país es una sucursal bancaria, cuando aquí lo que necesitamos no es un buen gerente, sino un buen estadista. Y esto dista mucho de ser en este momento el presidente Lasso. Y él ha retomado cosas que, por ejemplo, el gobierno de la Revolución Ciudadana la hacía, como por ejemplo crear la Secretaría de Seguridad, incluso ahora el cambio de guardia del gobierno en la Plaza Grande, que dejó de hacer el señor Lenín Moreno, ahora lo retoma. Entonces parecería como que tiene temor a retomar lo bueno que se hizo. Y además con una suerte de matices para que no suene a que es retomar lo que hizo Correa en años anteriores. Esta se había constituido una suerte de institución histórica, por llamarlo así, el cambio de guardia, que se lo hacía, entiendo que históricamente los días lunes. Sí. Correa lo retomó, los días lunes se terminó convirtiendo en un gran acto, si tú quieres, de turismo nacional e internacional. La gente quería ver qué pasaba con los granaderos, cómo mismo era el cambio de guardia. Ahora lo restituyen, pero lo restituyen el día martes, queriendo hacer ahí ese matiz de diferenciación. Que pero en realidad, con un cerco de policías de los alrededores. Además, eso es lo que ha venido pasando.
Orlando, el centro histórico de Quito, por ejemplo, está absolutamente decaído porque la actividad económica está literalmente cercada. Este miedo a enfrentarse con el pueblo, este miedo a toparse con el pueblo, le ha llevado al presidente a construir una suerte de búnker, horrible además, que termina teniendo efectos muy negativos en la economía local, pero que simbólicamente también aleja al mandante de sus mandatarios. Y esto es terrible. Por eso es que me parece a mí que también la crisis, tú topabas algunas, y la institucional, le sumaría yo, está vinculada con un deseo deliberado de ponerle, por ejemplo, a la Asamblea Nacional, al órgano legislativo, también en una crisis deliberada de parte del Ejecutivo. ¿Por qué lanzo esta idea y la hipótesis que tengo detrás, Orlando? Porque el presidente de la República está cayendo en su popularidad, en su credibilidad y en su confianza de manera tan acelerada que la única forma de él tener cómo defenderse es que haya otra institución que esté peor. Claro, la Asamblea Nacional tiene sus propios problemas, sus propios defectos y hace cosas significativas para perder esa confianza ciudadana. Pero es claro que el Ejecutivo ha montado, Orlando, un falso discurso que solo déjame decirte las dos facetas que tenía, ¿no? Hoy el presidente de la República sostiene que la Asamblea Nacional obstaculiza sus iniciativas. Claro. Pero en cambio, cuando él era candidato y el presidente Correa lideraba, su discurso era absolutamente contrario. Decía que la Constitución de Montecristi del año 2008 era hiperpresidencialista, por lo tanto el presidente levantaba el dedo y la Asamblea simplemente lo tenía que hacer. No, ahora se da cuenta, ha desaparecido la acusación del hiperpresidencialismo del discurso oficial, porque ahora en cambio, como no puede llevar adelante ninguna política, no le queda más que excusarse en una supuesta obstaculización del Ejecutivo respecto de sus nulas iniciativas. Pero Pavel, hay un dato que es muy importante y además eso se conoció hace pocas horas, son los datos de crecimiento del Producto Interno Bruto, del crecimiento de la economía de América Latina, y ahí se destacan dos cosas, dos países bloqueados, hostigados, amenazados, usurpados sus recursos, Cuba y Venezuela. Cuba crece el 3% y Venezuela al 10%. Ecuador, petrolero, con recursos, con el apoyo de Estados Unidos y demás, va a crecer al 2,7% y no está bloqueado. ¿Cómo se entiende esta cifra en un país donde supuestamente la inversión extranjera iba a llegar, los recursos financieros iban a fluir y el Fondo Monetario Internacional le apoya en todo? Si no me falla la memoria, tiene un punto menos que el crecimiento del promedio de América Latina. Exacto, así Esto es. significa que el Ecuador no está creciendo a ese ritmo, al menos, o te diría, expectativas mínimas respecto a las que tenía el gobierno. Y tú señalabas lo que fueron ofrecimientos de campaña que en este momento vemos que no se van a cumplir. ¿Cuáles son las razones? Me preguntabas, Orlando. Desde mi punto de vista, los dogmatismos neoliberales que en el gobierno, si tú quieres, se han convertido en una suerte de, digamos, de credo, ¿no es cierto?, sobre los cuales ellos estructuran su gestión gubernamental. Pero veamos los fallos y veamos a qué me refiero. Primero, por decirte algo, el dogma de la austeridad, que yo le he llamado austericidio ya. La austeridad en el Ecuador está cobrando vidas, porque si tú le quitas, como le estás quitando, recursos a la salud, la gente se te muere. Claro. Si tú le quitas, como lo estás quitando, recursos a la seguridad, tienes atentados o tienes, digamos, una delincuencia que incluso comete homicidios. Si tú le quitas la plata para que atiendas adecuadamente el sistema carcelario, tienes crisis carcelarias que ya se han convertido en las más importantes. Una tras otra y con más de 400 muertos. Exactamente, las más importantes de América Latina. Entonces, además, con una cosa lo decías, Orlando, en este mismo momento, o al menos en lo que va del año, no ha habido ni un solo día que el gobierno tenga el precio del petróleo en el nivel o más bajo de lo que presupuestó. Claro, tiene casi al doble el precio del petróleo de lo que presupuestó. En la época de Correa, para banalizar su política pública, decían, es que solamente ha gozado de altos precios del petróleo. Falso. Nosotros hicimos una investigación para darnos cuenta de que los altos precios de petróleo sí ayudaban, pero que mayoritariamente la causalidad de disminuir la pobreza, por ejemplo, estaba en las políticas públicas que tomamos. Pero quiero decir que si tomamos ese mismo discurso del presidente cuando era candidato, le diríamos, presidente, ya tiene usted una bonanza petrolera en este año. ¿Dónde está la inversión producto de ese crecimiento de ingresos? Hizo una reforma tributaria absolutamente lesiva para la clase media. Es decir, más o menos en los primeros 6 meses de este año, el gobierno ha tenido en exceso
una suerte de 5.000 millones de dólares adicionales. Claro. Pero claro, el dogma de la austeridad hace que lejos de poner eso para atender las necesidades ciudadanas, depositen bancos extranjeros aumentando las reservas internacionales. Un segundo dogma en ese sentido, y cerraría que con lo siguiente, conocimos hace poco por un observatorio ciudadano sus niveles de ejecución presupuestaria. Te iba a preguntar exactamente eso, porque habiendo plata no ejecutan y hay ministerios que han ejecutado hasta el 3 y el 5% de su presupuesto a agosto del año 2022. O sea, lo peor que te puedes imaginar, la plata en exceso que recibes la depositas afuera y la poca que dejas no ejecutas. Una Secretaría de Estado que vi que tenía un nivel de ejecución, ya me parece que era a julio, es decir, a los 7 primeros meses del año, que en principio tú dirías, a ver, si yo te doy un presupuesto de 100, lo que esperaría es que a los 6 primeros meses estés ejecutando entre el 45 y el 50%, si lo hiciste bien en la planificación. Pero me quería referir a esta entidad porque la pregunta es, ¿acaso eso no explica la gran molestia del movimiento indígena y que haya liderado una paralización como la que tuvimos hace algunos meses? Y esa Secretaría de Pueblos y Nacionalidades tiene 9% de ejecución presupuestaria. Es decir, ni siquiera tuviste ahí la institución encargada de poder tener un puente de contacto y diálogo con los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Evidentemente ha estado haciendo cualquier otra cosa, pero no refiriéndose a su público, si tú quieres, mandatorio al que deben atender. Y al respecto, además, el gobierno ha salido con mucho énfasis, con gran pompa, a decir que va a invertir 13.000 millones de dólares en inversión social. Es decir, él incluso dice que es más de lo que invirtió el gobierno de la Revolución Ciudadana y más de lo que invirtió el señor Lenín Moreno. Yo busqué donde tú trabajabas, en CEMPLAD, en la Secretaría de Planificación, y en los primeros 8 años se invirtió 40.000 millones en el gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo se miente tan descaradamente? Esta sí es una mentira que te digo provoca risa. Pero la risa que se te va de manera inmediata, porque además te das cuenta que lo que miente es sobre el sector más sensible en este momento del país. Porque si tú tienes un empleo que se ha precarizado aún más, si tú tienes una pobreza que ha crecido, nosotros, por decirte algo, dejamos la pobreza en un solo dígito, cosa que se había convertido en histórica. Veníamos de una trayectoria de disminución de la pobreza de manera significativa. Lenín Moreno y Guillermo Lasso, que para nosotros son una extensión, es decir, el uno es exactamente lo mismo que el otro, provocaron todo lo contrario. La extrema pobreza volvió a 2 dígitos, subió nuevamente considerablemente la pobreza. En general estoy haciendo distinción entre extrema pobreza, y el desempleo, digamos, se muestra, insisto, cada vez más precarizado. En ese marco de situación, decir que ha invertido en lo social más que el gobierno de la Revolución Ciudadana es una mentira galopante. Pero ¿por qué se miente tanto así? Porque las cifras están ahí. Porque salvo espacios como este y algunos otros que uno puede decir hay un periodismo serio que contrasta los datos, el resto es parte del enclave, si tú quieres, parte del engranaje político comunicacional de los últimos años. Es decir, te pongo de esta forma, en el gobierno de Lenín Moreno y en el de Guillermo Lasso han sucedido cosas que si la mitad de eso hubiera sucedido en el gobierno de Correa, hubiera sido un escándalo por los medios de comunicación de mañana, tarde y noche. Déjame ponerte un ejemplo. La muletilla de en el gobierno de Rafael Correa se cooptaron las entidades públicas, ¿sí? Y sobre esto, siendo falso, era una noticia cotidiana. El gobierno de Lenín Moreno, el gobierno de Guillermo Lasso, fíjate que la confusión no es gratuita. El gobierno de Guillermo Moreno, ya. Exactamente, de Guillermo Moreno, impone con la policía de por medio una mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que para quienes no conocen el entramado institucional del Ecuador, es una entidad fundamental, porque bajo procesos de concurso, méritos y oposición deben ahí designarse o al menos elegirse, insisto, por concurso, las autoridades de control. Pero no, toman eso sobre pretexto además de una cosa que los ecuatorianos ya están absolutamente cansados. Yo que estoy en la Asamblea Nacional, tengo asambleístas de derecha, cercanos en su momento incluso a Guillermo Lasso, que dicen, mira, ya estoy cansado. Porque cuando vamos a tomar una decisión, lo primero que dicen es, cuidado le haces del juego al correísmo. ¿Sí? Es decir, para ellos no importa lo bueno o malo que sea una decisión política para el país o una decisión económica para el país. Por eso les cuesta tanto admitir y tomar decisiones en ámbito institucional. Porque eso sería darnos la razón a nosotros como gobierno de que, por ejemplo, la materia de seguridad debía tener una cartera de Estado exclusiva
y el diálogo con otras funciones del Estado y la gestión política debían tener otra cartera de Estado. Moreno la sumó, entregó eso a alguien que se dedicó a repartir hospitales para poder ganar votos en la Asamblea Nacional y, digamos, el presidente Lasso, lejos de salir claramente de eso, hace una salida tibia, una salida matizada, y a la gente lo único que le está quedando claro en el país en este momento es que antes, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, estábamos mejor en todos los campos Claro que sí. gubernamentales. Hagamos una pausa, Pavel, y volvamos enseguida para hablar de lo que está pasando en el Ecuador, que es casos de corrupción, la disputa por la justicia y además la persecución política que todavía continúa. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política. Seguimos conversando con el asambleísta Pavel Muñoz, que también será candidato a la alcaldía de Quito. De eso vamos a hablar inmediatamente también después de esto, de esta primera parte que te quiero plantear, Pavel. Y es que hay un juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura. Hay denuncias, videos, audios de reclamos de gente que ve cómo se manipula la justicia, no solamente para garantizar la impunidad de unos, sino también para la persecución de otros. ¿Cómo se llegó a todo esto? Se llega a todo esto por decisión, más bien dicho, por una perversidad del gobierno de Moreno. Moreno, con el paso del tiempo, asiento más de esta idea, no solamente fue un mal presidente, fue una persona perversa al frente de una estrategia de persecución política la más atroz que en el Ecuador uno puede haber vivido, ¿no es cierto? Al menos desde el regreso a la democracia con claridad. ¿Qué es lo que hace Moreno? Moreno hace una consulta popular para que, sobre el pretexto de que las entidades de control, por ejemplo, habían estado tomadas por el gobierno anterior, cosa falsa, monta lo que aquí en el Ecuador se ha llamado, yo lo llamaba en su momento, la transitocracia. Un régimen donde todas las entidades más importantes, estoy hablándote de Fiscalía, estoy hablándote de Contraloría, estoy hablándote de Consejo de la Judicatura, estoy hablándote de que los jueces de constitucionales que no podían ser evaluados, fueron evaluados, a todas estas instancias, las más importantes en el Estado ecuatoriano, ponen autoridades transitorias. Y estas autoridades transitorias llevan adelante un proceso de persecución política que al menos va en unos 3 andariveles. En el administrativo, con el ente de control, con el juez de cuentas, la Contraloría, poniendo ridículas sanciones a gente inocente, pero recibiendo coimas de gente culpable seguramente para sacarles de su responsabilidad. Va por vía judicial, por ponerte un ejemplo. Ya es ridícula la cantidad de casos de investigaciones penales que tiene el expresidente Correa. Me parece que ya superan las 40. Es decir, ¿cómo en su sano juicio? Es judicial también en el sentido de montar historias y pruebas que son ridículas. Aquí se le llamó el cuaderno de Hello Kitty, a lo mismo que pasó, por ejemplo, en Argentina. Una suerte de cuaderno que aparece tiempo después, escrito en un viaje de Quito a Guayaquil, años después del supuesto cometimiento de faltas, de delitos, escrito en tiempo presente, con cuentas cuadradas al centavo, que le sirvieron a la señora que estaba detrás de eso a salir de la cárcel inculpando a terceros. Entonces, esta suerte, si tú quieres, de persecución política, la más grande, insisto, que ha vivido el país, es motivada por lo que se llamó el trujillato y la transitocracia. Y ahí los efectos los tenemos ahora en este momento. Pero la corrupción ahora aparece en el gobierno y los casos no están judicializados como pasaba antes, ni tampoco se persigue de la manera. No hay gente con grillete, no hay gente encarcelada, no hay gente exiliada. Y los medios de comunicación nuevamente hacen mutis por el foro. Claro. ¿Sí? Fíjate que se ha conocido primero se ha conocido de funcionarios, no funcionarios, porque aquí es la trampa de ellos, ¿no? El asesor principal de Guillermo Lasso, además. Claro, sí. Pero además asociado con una suerte de asesores ad honorem, ¿sí? Ad honorem el uno, que se supone que le asesoraba sin cobrar un sueldo, pero lo que vemos es que ha estado haciendo un entramado de venta de cargos públicos. Eso es lo señalado, eso es lo denunciado. Se denuncia hasta cargos por $3 millones en las aduanas, lo cual es un montón de plata. Uno encargado de una de las reservas más importantes que tiene el planeta, como Galápagos, ¿no es cierto? También, que ahora vemos, ha sido beneficiario de algunos proyectos justamente para desarrollarse en Galápagos.
y otro, el más cercano al presidente de la República, con audios que mostrarían la intervención de esta persona en el resto de funciones del Estado. Digo mostrarían porque siempre habrá que el debido proceso lo podrá determinar. Pero ¿por qué vuelvo sobre el tema de la prensa? Porque si tú hubieras tenido eso en el gobierno de Correa, hubiera sido un escándalo mundial, hubieran traído a relatores, investigadores, comisarios de todos lados. Esta suerte de comisaría de prensa internacional, no me acuerdo cómo se llama, ya hubieran traído a decir que en el Ecuador esto está pasando, que por aquí y por acá, ¿cómo puede ser posible? Pero aquí no dicen absolutamente nada porque, insisto, han sido medios de comunicación, grandes emporios privados del Ecuador y el sector financiero son los que han construido una suerte de cascarón además fuerte, duro de penetrar, para proteger a Lenín Moreno en su momento y a Guillermo Lasso ahora. Pero entonces, ahora, en todo esto hay un elemento que sí es importante en la lógica política. El 5 de febrero próximo habrá elecciones, la asamblea está mal evaluada. ¿Y cómo Pavel Muñoz, de una asamblea mal evaluada en calidad de asambleísta, se quiere lanzar a la alcaldía de Quito, tomando en cuenta que eso le puede afectar? En el Ecuador vuelve a pasar lo que sucedía justamente en esos años 99-2000, ¿ya? ¿Cuál era la percepción del ecuatoriano? Mi gobierno no tiene capacidad de solucionar las cosas, me recluyo, me repliego a mi ámbito local. Por eso teníamos antes, en los años 90, alcaldías muy bien evaluadas y gobiernos muy mal evaluados. Creo que algo de eso está pasando, número uno. Número dos, lo dices con precisión y es parte de las cosas que monitoreamos nosotros en campaña, que saliendo de la Asamblea Nacional, una asamblea mal evaluada, ¿en qué medida esto da buenos puntos para enfrentar o para tener el reto de ganar la alcaldía de Quito en este caso? Yo te digo que ahí, en cambio, soy segunda vez asambleísta y este dato me parece que no termina siendo menor respecto a tu pregunta, Orlando, por lo siguiente. Se presentaron muchos candidatos para ser reelectos a la Asamblea Nacional y solo fuimos reelectos, me parece que 6 personas del total de 137. Eso significa que esas 6 tuvieron el reconocimiento ciudadano de haber hecho bien la tarea que se nos encargó. Y por lo tanto, ¿por qué aceptar el reto para la alcaldía de Quito? Te diría por al menos unas 3 cosas. Quito está hecho pedazos. A la gente de América Latina que alguna vez la visitó, denos un tiempito para volverla a poner como la ciudad más linda del mundo, pero está hecho pedazos. Y esto hace que los que queremos, amamos, tenemos pasión por esta ciudad, busquemos comprometerla para sacarle de ese bache. Segundo, la propia organización política, en cambio, ha hecho el razonamiento al revés de lo que tú me preguntabas. Es decir, si has acumulado experiencia, en mi caso, en lo nacional y en lo local, experiencia en lo ejecutivo y en lo legislativo, la organización política dice, ¿por qué no asumes, Pavel, el reto de la alcaldía de Quito? Cosa que hemos hecho con mucha responsabilidad. Y finalmente, digamos, lo que fue también el proceso de democracia interna que puso ese tema en la mesa e insisto, no podemos nosotros, amando esta ciudad, rehuir esa responsabilidad. Pero las elecciones de la alcaldía de Quito siempre son como una antesala de las grandes elecciones nacionales y también en el ámbito quiteño de la provincia de Pichincha se juegan mucho las corrientes políticas e ideológicas, es decir, es mucho más fuerte la disputa ideológica y política que lo que puede pasar en otras ciudades. ¿Cómo se afronta esta elección tomando en cuenta que aquí se van a disputar grandes bloques de derecha y bloques progresistas? Quito es la capital de la República y por lo tanto efectivamente se constituye en el epicentro de la discusión política nacional. Y esto hará que sea si tú quieres, la elección más politizada respecto al resto de cantones del país en Quito. Otros podrán hablar exclusivamente de lo que se va a hacer a nivel local. Para Quito, los propios votantes demandan posiciones de política pública nacional. Entonces esto va a ser una de las características. Y la otra, me parece que volveremos a enfrentarnos con 2 claros modelos. ¿Por qué? Mira, en Quito se habla de la famosa dispersión del electorado por la gran cantidad de candidatos que se presentan. Pero a la larga tú tienes, me parece, 2 tipos de candidatos. Aquellos vinculados con la derecha neoliberal que en este momento gobierna y que a la gente simplemente hay que decirle, ¿usted quiere que a Quito le vuelva a pasar lo que le está pasando al país? O tienes candidatos del sector de izquierda, al sector progresista, sobre todo, yo lo llamaría así más progresista, que bueno, veamos cuáles y te voy a decir, nos quedamos básicamente nosotros y tal vez alguna otra candidatura de la Unidad Popular.
En el resto, Orlando, entonces ahí va a haber una disputa sobre modelos de entender no solamente la administración pública, la economía, incluso la vida. Aquellos que apostamos por la vida, porque combates a la delincuencia, sobre todo generando empleo, por ejemplo, que no simplemente sea la securitización del problema, sino la mejoría de las condiciones de vida, frente a aquellos que estarán también en el paradigma de la austeridad, en el paradigma de que hay que tener un Estado municipal, un aparato municipal muy pequeño, anoréxico, es decir, el mismo relato de lo nacional volcado a lo local. Y nosotros, en cambio, creo que nos presentamos como una candidatura que no ha hecho lo que el 99% de las otras candidaturas han hecho, una suerte de alquiler ideológico. ¿Sí? Hoy tienes tú candidatos de derecha en paquetes, en partidos de izquierda. Partidos de izquierda, sí, y tienes, ¿no es cierto?, al contrario también, partidos de derecha que se ponen a buscar candidatos de cualquier tendencia para no perder su espectro, y entonces tienes una suerte de alquiler ideológico. Pero, Pavel, ¿cómo afrontar? Porque esto obviamente va a pasar, la arremetida mediática, política y judicial que supongo yo va a empezar, porque ya de alguna manera se ven visos de esos ataques y va a pasar lo que le pasó a Rafael, lo que le pasó a Jorge Glass, lo que le ha pasado a Cristina, a Lula, siempre va a pasar eso, incluso a Petro tuvo que sortear una serie de juicios y problemas para poder llegar a ser presidente durante más de 10 años. Me pones en el punto más sensible porque efectivamente esto es lo que pasa. Yo creo que en Ecuador, si las empresas aseguradoras pondrían un seguro a la actividad política, les diría muy bien, porque en Ecuador y en varias partes de América Latina, la actividad política se ha convertido en la actividad más riesgosa del mundo. ¿Por qué? Porque cuando desata el neoliberalismo, y lo hemos hecho, es decir, pasa en Bolivia, tuvimos incluso instalada una dictadura, pasa en Venezuela, tuvimos un autoproclamado presidente, pasó en Brasil queriendo proscribir a Lula, en el propio Bolivia que Topé le quisieron literalmente matar a Evo Morales. Y ahora Pedro Castillo le declaran a la familia una organización criminal, a la familia de Pedro Castillo. Que desde el primer momento en que ganó ya dijeron que no le iban a dejar gobernar. Entonces la derecha... algún momento a mí me parecía que esta frase era extremadamente dura y que no necesaria, es decir, que era dura y que no respondía a lo que había sido los años 60 y 80 respecto a las dictaduras, el Plan Cóndor. Claro. Algunos han sostenido y hemos llegado a sostener que vivimos una suerte de Plan Cóndor segunda versión, ahora en América Latina. Lo que me parecía una exageración, en este momento te digo que creo que es una constatación. Se queda corto, además. Se queda corto, además. Sí. Claro, no te torturan, más bien dicho, no te matan, pero hay otra forma de torturarte. Claro. Y un asesinato simbólico, reputacional muy fuerte. Yo suelo sostener que es un asesinato reputacional cotidiano, porque además no hay día que un medio de comunicación no te ataque si, digamos, tu honra, todo lo que quieras, pero cuando, por ejemplo, la acusación del día de hoy se dan cuenta que es falsa el día de mañana, esta noticia de la acusación tiene un despliegue mediático brutal. Pero cuando te encuentran inocente o cuando no hay fundamento para esa acusación, el sanear tu nombre, si tú quieres, simplemente no aparece. Ahí los medios miran a otro lado. Y aquellos que hacen seguimiento de medios, cuando el ataque es contra un periodista de su sector, contra un sector de la derecha, ¿no es cierto?, levantan la voz al cielo. Pero cuando es con los sectores de la izquierda, con ellos que se violen nomás los derechos humanos, al final de progresistas nomás son. Digo, es terrible la forma en lo que lo pongo discursivamente, pero eso es lo que está pasando en Ecuador y creo que en otras partes de América Latina. Gracias, Pavel, muy importante. Vamos a tenerte aquí más seguido porque ya vienen las elecciones y tendremos más posibilidades de conversar con Pavel Muñoz, ahora asambleísta de la Revolución Ciudadana y en los próximos días ya candidato a la alcaldía de Quito. Volveremos sobre estos temas. Cuídense mucho. Chao, chao. Muchas gracias.